Vamos a tener una lectura. Dice así: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer. ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, como una cerca a punto de derrumbarse. Solo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia. Se complacen en la mentira. Bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Una quimera es la gente de humilde cuna y una mentira la gente de alta alcurnia. Si se les pone juntos en la balanza, todos ellos no pesan nada. No confíen en la extorsión ni se hagan ilusiones con sus rapiñas, y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una cosa ha dicho Dios, y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso. Que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Amén. Ahora sí le damos paso a Josué, que trae el mensaje de esta tarde, que lleva por título Dios, el único refugio. Amén. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Me alegro que estén ahí. El pueblo de Dios canta este Salmo 62 para alentar la confianza y la fe en el cuidado que Dios tiene con él, con su pueblo, con nosotros. Y especialmente cuando somos enfrentados por gente o con gente que usa el poder, usa las riquezas y usa las cosas de este mundo para oprimir al pueblo de Dios, para oprimir a los fieles. Cuando pasa esto, cuando somos amenazados por el enemigo en forma de cosas de este mundo, de personas o poderes o fuerzas de este mundo, la tentación más clara en ese momento es la de bien desaparecer, bien escapar, salir corriendo o escondernos, o bien buscar la protección en esas riquezas o en esos poderes de este mundo, ponernos de su lado, que no parezca que somos el enemigo, no parezca que nos identificamos con el pueblo de Dios, nos ponemos de su lado, traicionamos a Dios y buscamos refugio en esas fuerzas, en las fuerzas de este mundo, y no en Dios. La forma más simple de seguir el flujo de este salmo es observar cómo van cambiando las direcciones. Pasa de la descripción de mi alma y Dios, que lo hacen los 2 primeros versículos, luego pasa a describir a los atacantes, a los poderes de este mundo que nos atacan, lo hace del 3 y el 4, luego vuelve a hablar de mi alma y de Dios, de tu alma y de Dios, de cómo interactúan en el 5 y al 7, que parece que se repite, pero no es lo mismo, vamos a analizarlo en esta tarde a lo largo de la predicación, y continúa con una exhortación a la alabanza de la congregación, es del 8 al 10, para finalizar volviendo con una descripción de la integridad maravillosa de Dios, que es en los últimos 2 versículos, del 11 al 12. Si le tuviéramos que poner un título, un lema a este salmo para describir este salmo, sería el único salmo, o el salmo único. No porque no haya otros, hay 149 más, sino porque la palabra único o solo o solamente es significativa en este salmo, se repite muchas veces. Y porque encontramos las siguientes frases significativas: en Dios solamente descansa mi alma, solamente Él es mi roca y mi salvación, solamente conspiran para arrojarlo de su grandeza, solamente Él es mi roca. Ven que repite mucho la palabra solamente, solo. La escritura de este salmo dice al músico principal, a Jedutún, salmo de David. Esto es lo que aparece en la mayoría de nuestras Biblias. El Salmo 39 también fue escrito a este señor, a Jedutún, que parece ser que era uno de los músicos principales de la época del reino de David. Y aparentemente él dirigía a la orquesta y al coro del templo. Y quería
David, que es el escritor de este salmo, que él dirigiera al coro y al grupo de alabanza de la época del templo para cantar este salmo, porque al final es una canción, es un poema. Todos los salmos son así. Es un salmo sencillo y mi predicación también pretende ser sencilla. A lo mejor quizás va a ser demasiado sencilla, pero es que yo no puedo añadir mucho más a lo que dice este salmo, porque revela eso, revela una fe sencilla. Y es igual lo que necesitamos en esta tarde, todos. Recuperar una fe sencilla que nos aliente y que nos dé fuerzas para recuperar las fuerzas perdidas y para afrontar los retos que nos vienen por delante. Muestra una fe y una confianza en Dios parecida a la fe que un niño deposita en un padre. Y ese es este Salmo 62. Aunque el texto inspirado no nos da esa información, la tradición rabínica o la tradición judía dice que este salmo surgió en medio de la lucha más intensa que tuvo el rey David, que fue cuando experimentó la rebelión de su propio hijo, Absalón. No es el único salmo que escribió en esta época. He predicado sobre otro salmo que también escribió durante esta época, cuando descubrió que su propio hijo, Absalón, le había traicionado y estaba conspirando contra él. Para ponernos en contexto, me gustaría leer un pequeño pasaje que habla sobre esta historia, de cómo Absalón traiciona a su padre, al rey David, quiere ocupar su trono, su reino, y él descubre que ha sido toda esa conspiración y que está buscando matarle. Y huye de Jerusalén porque no encuentra un sitio seguro en el que refugiarse. Y dice así, se encuentra en 2 de Samuel 15, del 23 en adelante, dice: todo el pueblo lloraba a gritos. Esto ya era cuando ya estaba saliendo de Jerusalén con los pocos que quedaban en el ejército que le eran fieles. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. Y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Recordamos que el arca del pacto era el símbolo más grande que tenía el pueblo de Dios. Simbolizaba la protección, la presencia de Dios entre el pueblo. Ahí descansaban los 10 mandamientos y otra serie de símbolos que representaban la presencia de Dios en el pueblo. Estos hicieron descansar el arca en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Recordemos que en aquella época sobre la tapa del arca se derramaba la sangre de los sacrificios. Era algo que simbolizaba la justificación que hoy tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así se justificaban los pecados del pueblo en esa época. Era tan importante para ellos el arca. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También le dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Abiatar. Vamos a leer hasta aquí. Esta es un poco la historia después de la cual David se inspira o piensa a la hora de escribir este salmo. David subió la cuesta del Monte de los Olivos e iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían con él. Esta fue una época trágica en la vida de David. Algunos dicen que hay tiempos que ponen a prueba el alma de las personas, y este es uno de ellos. Ese momento había llegado para el anciano rey David. Absalón, su hijo, marchaba hacia Jerusalén. Algunos habían elegido a David y otros habían elegido a Absalón. Algunos habían seguido fiel a David y otros le habían traicionado. Un hombre importante, Ahitofel, que estaba relacionado con David por medio de Betsabé, la mujer con la que cometió ese pecado y que luego se casó con ella, un hombre de estado astuto y sagaz. Este Ahitofel era un consejero en quien David se había apoyado, había depositado su confianza, y este hombre también había desertado siguiendo a Absalón. Y después otra persona que se llamaba Siba, que era siervo de Mefiboset, vino e informó a David y le dijo quién le había entregado y en quién le estaba traicionando. Así vemos como Absalón entraba en Jerusalén en triunfo
triunfante, pensaba que iba a ganar la batalla, y la misma multitud que una vez aclamó a David, algunos de ellos gritaban con entusiasmo a favor de Absalón. Siglos más tarde, los descendientes de este pueblo serían los mismos que gritarían Hosana al Señor Jesucristo. Y poco después, solo unos meses después, gritarían pidiendo que fuera crucificado. ¿Ven la analogía entre David y Jesús? Así que David sintió la punzada de la voz de la multitud, de la turba, en este Salmo 62. Y este Salmo 62 es la canción que David hizo en la hora de su vergüenza. Y vemos cómo David reacciona ante eso. Leer este salmo que surgió de su corazón en la hora de mayor oscuridad de su vida, en la hora de prueba, en la hora de la derrota, nos ayuda y nos sorprende porque no encontramos ni una nota de desaliento en su boca, no notamos ni una nota de desesperanza en su boca, ni de temor, ni de angustia, ni de rencor, ni de amargura. Y eso es un ejemplo para nosotros. Cuando alguien nos traiciona, nos hace daño, lo primero que sale de nuestra boca es rencor, amargura. ¿Y qué es lo que trae el rencor y la amargura? El temor. Porque el odio solo trae temor y tristeza. Es una canción de salvación y es un himno de alabanza. Vamos a leer el primer versículo de este Salmo 62, que encabeza un párrafo que yo he titulado La prueba de la fe. Dice así. Me encanta esta versión que ha elegido Jessica. Es diferente a la que tengo aquí, pero me gusta mucho. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo en Dios, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, jamás habré de caer. En la versión que tengo aquí, el primer versículo dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. En Dios solamente está acallada, está tranquila mi alma, de Él viene mi salvación. Sin duda, había algunos que metieron prisa a David en este momento para que se mantuviera en su lugar, que no se fuera de la ciudad, que plantara batalla, que hiciera pagar a esos enemigos, a esos traidores con lo que se merecían. Y de ese modo demostrara su fe, demostrara su fuerza, demostrara el Dios en el que había creído, porque Él era el ungido de Dios y Dios pondría a cada uno en su lugar. Pero David dijo que su vida estaba no en las manos de los hombres, no en las manos de los soldados que le habían seguido o traicionado, sino que estaba en las manos de Dios. Y le pareció mejor retirarse, porque Dios le dijo que eso era lo mejor. Fue un acto de fe lo que hizo, una fe extraordinaria, una fe dada por Dios. Y David estaba abandonando Jerusalén, pero su retirada aún iba a resonar como una victoria. La historia no iba a acabar así. Absalón no iba a ganar, ya les hago un spoiler. Absalón no iba a ganar la batalla. Pero David tenía que hacer las cosas según la forma en la que Dios le dijo que hiciera las cosas. Y este salmo empieza con una profesión de fe que describe un alma descansando solamente en Dios y en silencio. Solamente en Dios y en silencio, porque Dios era su roca y su fortaleza. Lo que no era algo simplemente pasivo, sino que era algo activo, porque sabía que Dios iba a salir a batallar por él. No se trata de quedarse acallado como algo pasivo, no lo tomen como algo de derrota, es una victoria, porque estás derrotando a tu propio ego. Estás diciendo, yo no voy a librar esta batalla porque la vas a librar tú por mí y tú la vas a ganar. Dios iba a batallar por él de forma activa y mejor de cualquier forma que David se pudiera ocurrir. Y la palabra solamente aquí da énfasis en Dios como una esperanza confiable que no excluye la actividad humana, no excluye nuestra responsabilidad humana, pero deja la última responsabilidad en Dios. Simplemente es la descripción de un alma íntegra, de un alma apegada a Dios, íntegra, entregada a ese Dios, que no reclama que merezca la ayuda de Dios. No le reclama a Dios como, Dios, tienes que ayudarme, sino que simplemente confía en que Él ya le va a ayudar. Él simplemente hará justicia con él y con sus enemigos. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Dice mi versión del versículo 2, no resbalaré mucho. Y otra versión dice, que esta también me encanta, cómo está, jamás habré de caer.
donde jamás seré sacudido. Sadoc, el sumo sacerdote del que hablé antes en el pasaje de 2 de Samuel, salió para acompañar a David. Fue uno de los pocos que le siguió. Vemos en los versículos 24 de ese 2 de Samuel 15 que él era fiel y que trajo el arca del pacto, la cual para los israelitas, como digo, era un símbolo de presencia de Dios. Y vemos la reacción de David, maravillosa, en los siguientes versículos de 2 de Samuel, en el 25 y el 26, cuando le dijo: haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él hará que vuelva y vea el arca y su tabernáculo. Y dijo: no me complazco, y si dice, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos a un hombre totalmente comprometido y totalmente confiado en el Dios en el que ha dicho creer. Aquí vemos a un hombre totalmente comprometido con Dios que desechó toda idea de mérito en el arca, en sus acciones, en su valía, en sus luchas ganadas, en las luchas que podría ganar, y simplemente se aferró a su Dios. Y luego en el versículo 3 de este Salmo 62 vemos lo siguiente: es como un... No, esta es la segunda parte del versículo. ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, como una cerca a punto de derrumbarse. También me gusta mucho esta versión. La que tengo aquí pone: ¿hasta cuándo conspiraréis contra un hombre, tratando todos vosotros en aplastarlo como a pared desplomada o como a cerca derribada? Aquí él estaba pensando en otro personaje de esta historia, en Siba, que era el siervo de Mefiboset, que actuó cobardemente pensando que ganaría el favor de David, engañándole. Le había dicho que su señor Mefiboset había desertado, lo cual era mentira. Y después pensó en el consejero Ahitofel, que ya les hablé antes, que también le había abandonado. En este versículo estaba pensando en esa gente que conspiran contra los hombres de Dios, que traicionan a los hombres de Dios. También nos podemos encontrar ese tipo de personas en la iglesia, personas que rompen nuestra confianza, personas que nos fallan. El otro día me decía alguien que me contaba la historia de alguien que se había apartado de la iglesia porque alguien le había hecho no sé qué cosa y le había fallado en la iglesia. Es la historia de nunca acabar en nuestras iglesias. ¿Cuántas personas se han apartado del evangelio porque una persona ha fallado a otra? Porque un hermano en la fe ha fallado a otro hermano en la fe. Les tengo que decir una cosa. Desgraciadamente va a volver a pasar. Pero no podemos basar nuestra fe, no podemos basar nuestra relación en Dios en nuestras relaciones personales. No podemos basar nuestra fe, nuestra relación con Dios en lo que hagamos o dejemos de hacer, o nos hagan o nos dejen de hacer. Nuestra relación debe ser como la de David, poner nuestra confianza solamente en Dios. Si yo vengo a la iglesia es solamente por Dios, solamente por Jesús. No vengo por el pastor A o el pastor B, no vengo por el predicador A o el predicador B, no vengo por nadie, vengo solo por la palabra de Dios que es predicada aquí y por el Dios del que habla esa palabra. David sabía esto, entonces le daba igual todo lo que le estaban contando, le daba igual todos los chismes que le venían. Él no le daba igual, obviamente le dolía, sufría, estaba llorando. No digo que no debas sufrir por la traición de un hermano, pero no te dejes derrumbar. No dejes que derrumben la pared, porque lo van a intentar y no son esas personas, es el enemigo que está detrás. ¿Qué usa esas personas para derribar tu pared, la pared de tu vida, la pared de tu relación con Dios, como un muro, como una cerca derribada? Dice el versículo 4, solo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia, se complacen en la mentira, bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Es de destacar aquí la actitud de David cuando estaba bajo el ataque de estos enemigos. Mientras David ocupaba el trono, lo que supuestamente eran sus aliados se inclinaron ante el rey mientras ocupaba el trono y le decían bonitas palabras y le decían cosas agradables. Pero cuando fueron libres de expresar su verdadera opinión, lo que había en sus corazones, los encontramos maldiciendo a David y arrojándole piedras mientras huía de Jerusalén. Incluso Abisai, un capitán leal a David, se ofreció para matarle. Lo vemos en 2 de Samuel 16.
Y aquí tenemos un ejemplo de lo que la Biblia quiso decir en Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Escuchemos lo que David respondía a su capitán. Si él así maldice a este Abisai, si así él maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué haces esto? David no quiere tomarse la venganza, no quiere tomarse la justicia por su mano. A veces Dios permite que aparezcan ciertos enemigos en tu camino para ayudarte a convertirte en un cristiano mejor, en un hijo de Dios mejor. Fortalecer tu fe, fortalecer tu carácter, pulirte. Y así llegamos al versículo 5, que es lo que yo llamo tiempo de la fe. El tiempo de la fe. Vuelve otra vez a los principios, al versículo 2. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él viene mi esperanza. Así dice la versión que tengo aquí escrita. ¿Ven la diferencia con el versículo 2? De este parece que es el mismo, ¿verdad? Parece que se repite simplemente. Que como que quería hacer una estrofa que rimara y puso el 2 y el 5, pero no es lo mismo. Porque en el versículo 2, en el primero, describe cómo reposa el alma en Dios, como una idea, como lo ideal, como lo que debe ser ideal. Pero en este versículo 5 lo ordena, es un imperativo. Dice, descansa mi alma en Dios. Es como que quiere reforzar esa idea ante el ataque de los enemigos de Dios. Es como que en el versículo 2 no se le terminó de meter en la cabeza a David y él mismo necesita repetírselo a sí mismo. Necesita volver a la verdad de Dios para recalcarlo a sí mismo, a su corazón y decir, no te vayas por ese camino que estás deseando ir, por el de la venganza, por el del rencor. No, descansa, alma mía, en Dios solamente reposa. Alguien dijo que la verdadera oración es el Espíritu Santo hablando al creyente, hablando en el creyente, hablando al Padre por medio del Hijo. Y David estaba esperando que Dios pusiera en su corazón lo que él quería que sucediera. Por lo tanto, David estaba orando, porque al final los salmos son canciones y oraciones. Y David estaba orando y estaba deseando que ocurriera lo que Dios considerara mejor. ¿Cuántas veces hemos orado así nosotros? ¿Cuántas veces oramos así nosotros? Seamos sinceros. No orando deseando que pase lo que nosotros queremos que pase, que es lícito, que está bien, pero es mucho mejor orar deseando lo que Dios quiera, lo que Dios desee. David estaba orando y deseando que ocurriera lo que Dios considerara mejor. Y esto es lo que Pablo tenía en mente cuando dijo en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Entendemos ese versículo? Orad sin cesar. No quiere decir que estemos las 24 horas del día orando, porque no podríamos vivir, no tendríamos una vida. Dios quiere que tengamos una vida, y una vida productiva, una vida en la que podamos compartir nuestro evangelio a otros por medio de nuestro trabajo, nuestras experiencias, nuestros hijos, nuestro instituto, nuestra vida. Más bien quiere decir que deberíamos orar de tal manera que pudiéramos vivir las 24 horas del día con la expectativa creada por esa oración, esperando que Dios obre por medio de esa oración. La vida y las acciones de David están controladas por la expectativa de su oración, no por las expectativas de su corazón, que es engañoso, por las expectativas de su oración a Dios. Y dice el versículo 6, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector y no habré de caer. En mi versión dice, solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En otras versiones dice, nunca seré sacudido, nunca seré sacudido. Y esta es la verdad central de este salmo y de la vida de David. Fue la energía que impulsó toda su vida y que le hizo sobrellevar un montón de problemas y sobresalir entre otros personajes de la historia y superar muchos pecados, que también los tuvo, y muchas tentaciones. Él creyó que solamente Él era su roca. Solamente Él era su roca. David tenía un grado de revelación excepcional para su época. Estoy completamente seguro que David tuvo una revelación de quién iba a ser Jesús. No tengo forma de explicarlo, no tengo forma bíblica de demostrarlo, pero con sus salmos
Con lo que escribió, no hay otra explicación. El Señor, Dios Padre, le reveló claramente lo que había de venir, un Mesías. No sabría que se llamara Jesús, pero sabía que de su casa, y eso es verdad, y eso está en la Biblia, vendría un Mesías. Y tenía una relación especial con él. Solo así se explica que alguien de su época, un rey de su época, que vivía a espada, pudiera tener este corazón de paz y de reconciliación. Él creyó que solamente él era su roca. Cuando llegamos al Nuevo Testamento podemos recordar lo que dijo Jesús en Mateo 21:44, cuando dijo: el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien en ella caiga será desmenuzado. Esa piedra es Cristo. Esa piedra es nuestro Señor Jesucristo, esa roca. Y vendrá un día en que esa piedra que vio el profeta Daniel, que se desprendió sin que la cortara mano alguna, caerá sobre la tierra. La pregunta que te hago en esta tarde: ¿estás sobre esa roca? ¿Estamos todos sobre esa roca? Es una pregunta muy buena para responder, y responder de forma sincera. Porque si estás sobre esa roca no tienes nada que temer. Pero si no estás sobre esa roca, estás en un grave peligro. Estás a merced de lo que este mundo quiera hacer contigo. Pero si estás en esa roca, nada tienes que temer. Porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3:11: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y David seguro que pudo decir esta frase: solamente Él es mi roca, aquel en quien yo confío, porque sabía esto. El trono se estaba cayendo, Jerusalén estaba cayendo, estaba convulsionado, el pueblo estaba revolucionado, querían apedrearle, querían matarle. El pueblo se había puesto en contra de él, pero estaba apoyado sobre la roca. Seguimos leyendo los versículos 7 y 8. Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Este salmo es un salmo muy especial y es un salmo muy personal de David. Observemos lo que dice aquí: mi salvación, mi gloria, mi roca fuerte, mi refugio. Siempre habla de Él. Pero el salmista de repente se vuelve a la congregación en el versículo 8 y les dirige a alabar a Dios como Él lo hace. Dice: háganlo como yo lo hago. Pueblo mío, adora a Dios como yo lo adoro. A buscar en Dios su refugio, a esperar en Él todo el tiempo, a abrir y derramar su corazón delante de Él. Les animo a hacer eso cada día de esta semana, a abrir su corazón y a derramar su corazón delante de Él, porque solo en Él, solamente en Él van a encontrar refugio. A expresar su confianza en Dios por medio de la oración y, como veremos a continuación, a negarse a recurrir a medios mundanos y a medios malignos para conseguir sus objetivos en la vida o su seguridad. Lo seguimos viendo, los versículos 9 y 10 que vamos a considerar ahora. Me parece preciosa esta versión, de verdad. O sea, una quimera es la gente de humilde cuna y una mentira la gente de alta alcurnia. Si se les pone juntos en la balanza, todos ellos no pesan nada. ¿Y el 10? No confíen en la extorsión ni se hagan ilusiones con sus rapiñas, y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Mi versión es un poco menos poética que esta. Dice: por cierto, solo un soplo son los hijos de los hombres, una mentira son los hijos de los poderosos. Pesándolos a todos igual, en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, ni la rapiña os envanezca, ni se aumenten las riquezas, y si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. David había aprendido a no poder confiar ni en el ser humano, ni en las multitudes, ni en los ejércitos, porque era voluble, porque la humanidad, el ser humano es voluble, es cambiable, es tambaleante. Hoy está aquí, mañana no está. Hoy están a tu lado y mañana están en tu contra. Tampoco confiaba en su fortaleza. Sus paredes estaban a punto de caer. Los grandes muros que había construido en su ciudad estaban a punto de caer. Tampoco confiaba en sus ejércitos porque habían sido derrotados o le habían traicionado. Y sus riquezas no le servían para nada.
Nada le iba a proteger del mal que le estaba amenazando. Y un cristiano debe aprender, como David, a no mirar a los seres humanos, no confiar en los seres humanos, sino a Dios, para no desanimarse. David se apoyó solo en una roca, en la única roca en la que se podía apoyar, en su Dios. La única roca en la que nos podemos apoyar es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única roca que nunca será removida. Nunca será removida. Cualquier esfuerzo humano que no se levante directamente de esa roca que es Jesús, está condenado o al fracaso o a la vanidad. O fallará o triunfará, pero no servirá para nada. Será vano porque no se hace en base a nuestro Señor Jesús. Y veamos su punto de vista, el punto de vista de David sobre las cosas, viendo su punto de vista sobre las cosas materiales, seguimos con los versículos 11 y 12. Una cosa ha dicho Dios, y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso. Que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Hermanos, David está concluyendo este salmo diciendo que podemos y debemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios. Él tiene todo el poder y puede hacer lo que quiera. ¿Creemos eso de verdad? ¿Lo creemos de verdad? Acabo de estar en Lanzarote, en una reunión de líderes de jóvenes. Yo, de repente soy joven. En una reunión de líderes de jóvenes para hablar sobre un proyecto muy ambicioso, las Olimpiadas Evangélicas. Y estamos hablando de proyectos muy grandes, de traer a gente muy, muy grande. Y tengo que reconocerles, humanamente hablando, es imposible. Pero hay 2 personas que tienen una visión tremenda y que confían en que Dios va a obrar. Y nos contagian esa fe y nos contagian esa ilusión porque saben esta verdad. Porque saben esta verdad, que tenemos un Dios en el que se puede confiar. Tenemos un Dios poderoso que puede hacer cosas maravillosas con nosotros, aunque nosotros mismos no lo creamos. Él tiene el poder y puede hacer lo que quiera. El poder no residía en David, con todo lo poderoso que era. Él era simplemente un gran rey, un gran hombre, pero no era más que eso, un gran hombre. Pero era un gran hombre porque Dios le había colocado en esa posición, y él lo sabía. No se había envanecido en su poder, no se había envanecido en su posición. Sabía que todo lo que tenía lo tenía gracias a Dios. Y si Dios quería, se lo iba a quitar, como los versículos que leí antes de 2 de Samuel. ¡Qué sinceridad! Si al Señor le place, traerá el arca y lo pondrá ahí. Y si no, que haga conmigo lo que Él quiera. Esa es la fe que tenemos que tener. Esa es la actitud ante Dios que tenemos que tener. Si el Señor quiere hacer cosas increíbles con nosotros, que las haga. Y si quiere hacer cualquier otra cosa, que lo haga, porque Él es Señor de nuestras vidas. En esta ocasión, Dios había permitido que los hombres le obligaran a salir de Jerusalén. Había permitido una derrota en su vida, una pequeña derrota, que luego se convertiría en una gran victoria, o una victoria triste, porque iba a ser una victoria sobre su hijo Absalón. Pero David estaba dejando todo en manos de Dios, porque reconocía que solo Él tenía el poder absoluto. El mundo se encuentra hoy en una carrera por obtener el poder máximo. Lo vemos en las noticias, lo vemos en la actualidad. Pero esa forma de poder ejercido por el ser humano es causa de destrucción. También lo vemos cada día en las noticias, ¿verdad? Pero David había descubierto que junto con el poder real había otro elemento que iba asociado a él. Junto al poder del rey iba otro elemento que iba asociado a él. Y lo leemos otra vez en el versículo 12. Que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. David estaba diciendo que su Dios, que podía usar el poder, era un Dios que también podía mostrar amor. También podía mostrar misericordia. Por ello le dijo a Sadoc que llevase el arca de la gracia de vuelta al templo, porque él alcanzaría gracia ante Dios. En el Antiguo Testamento, en su época, la religión estaba centrada en eso, en la tapa del arca. Ahí se derramaban los sacrificios. Ahí era donde se revelaba la gracia de Dios. Pero tú y yo, hoy, en el 2022, la esencia de nuestra fe, de la fe cristiana,
reside en otro sitio. Se encuentra en la gracia de Dios. Ahí es donde encontramos la misericordia. Ahí es donde encontramos la gracia. Y esa es la gracia que tenemos que recordar a los que nos rodean, a los que nos bendicen y a los que nos maldicen, a los que nos quieren y a los que no nos quieren. Y tenemos que descansar solamente en el poder de Dios. Él es el que va a obrar, Él es el que va a pagar a cada uno según sus obras. Si no en esta vida, en la venidera. Tenemos que descansar en eso. Que tú, Señor, eres todo amor, todo misericordia, y tú pagarás a cada uno según merezcan sus obras. Me gustaría que en esta tarde nos fuéramos con ese pensamiento, con esa última reflexión del salmista David, que aquí es salmista, aquí no es rey, aquí no es el soldado, aquí es el salmista, aquí es el Hijo de Dios, aquí es el hombre con el corazón conforme a Dios que está hablando, que nos está hablando en esta tarde a todos y cada uno de nosotros. Descansemos solamente en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo.